En este vídeo veremos cómo resolver inecuaciones con solo productos o fracciones afectando la incógnita. Para ello, en primer lugar, veamos cómo afecta multiplicar o dividir una desigualdad por un número. Así, en primer lugar, consideramos la desigualdad 2 menor que 3. Entonces, si multiplicamos por 2 los dos miembros de la desigualdad, en la parte izquierda tenemos 2 por 2, que es 4. En la parte derecha tenemos 3 por 2, que es 6. Observa que 4 es menor que 6, lo ponemos ahí. Entonces obtenemos que al multiplicar por 2 los dos miembros de esta desigualdad, pues la desigualdad se mantiene. Si ahora multiplicamos los dos miembros de la desigualdad por menos 2, en la parte izquierda tenemos 2 por menos 2 es menos 4. En la parte derecha 3 por menos 2 que es menos 6. Se tiene que menos 4 es mayor que menos 6, lo ponemos ahí. Entonces, observa que al multiplicar por menos 2 los dos miembros de la desigualdad cambia de sentido. Pues esto que acabamos de ver se tiene en general. O sea que al multiplicar por un número negativo los dos miembros de una desigualdad, entonces la desigualdad cambia de sentido. Veamos ahora qué ocurre para la división. Consideramos la desigualdad 4 menor que 6. Y entonces en primer lugar vamos a dividir por 2 los dos miembros de la desigualdad. En la parte izquierda tenemos 4 dividido entre 2 es 2. En la parte derecha tenemos 6 dividido entre 2 que es 3. Se tiene que 2 es menor que 3, lo ponemos ahí. Entonces observa que al dividir por 2 los dos miembros de la desigualdad se mantiene. Si ahora dividimos los dos miembros de la desigualdad por menos 2, en la parte izquierda tenemos 4 dividido entre menos 2 es menos 2, en la parte derecha tenemos 6 dividido entre menos 2 que es menos 3. Se tiene que menos 2 es mayor que menos 3. Entonces observa que al dividir por menos 2 las dos partes de la desigualdad anterior, pues se tiene que la desigualdad cambia de sentido. Esto ocurre en general, así se tiene que al dividir por un número negativo los dos miembros de una desigualdad, entonces la desigualdad cambia de sentido. Recopilemos todo lo anterior de forma separada para cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número positivo o un número negativo. Así, en primer lugar, se tiene que si tenemos una desigualdad y multiplicamos o dividimos ambos miembros de esta por un número positivo, entonces la desigualdad obtenida también se satisface. Y en cuanto a cuando multiplicamos o dividimos por números negativos, si tenemos una desigualdad y multiplicamos o dividimos ambos miembros de esta por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. Bueno, observa que entonces las inecuaciones se resuelven de la misma forma que las ecuaciones. La única novedad es que cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Así, en una inecuación, todo lo que está en una parte multiplicando pasa a la otra parte dividiendo, y todo lo que está dividiendo pasa a la otra parte multiplicando. Y en el caso de que el número que pasemos sea negativo, entonces la desigualdad cambiará de sentido.